Muy buenas tardes, licenciado. Espero que se encuentre bien. En esta ocasión, pues me corresponde hablar acerca del tema de la transacción y la condición resolutoria. En ese sentido, explicaré 4 puntos, el cual el primero se denomina el objeto. ¿Cuál es el objeto de la transacción? Bueno, el objeto de la transacción se da en las cosas en que las partes recíprocamente se dan o prometen o retienen para evitar o concluir la controversia que pueda existir y constituyen el objeto sobre el que recae la transacción. Dicho objeto se encuentra regulado en cuanto a su extensión por los artículos 2203 y 2208 del Código Civil. Bueno, según los cuales el respecto existe entre las reglas fundamentales, las cuales son la primera, que la transacción solo comprende los objetos designados expresamente en el contrato, por lo cual el error acerca de la identidad del objeto anula la transacción, como bien lo sabemos. Y bueno, en segundo lugar, la renuncia general de derechos solos. Esto se refiere a aquellos que recaen en el objeto u objetos sobre los que se transigue. No hay que olvidar en este sentido que los derechos que pueden ser objeto del contrato son únicamente aquellos que tienen un carácter privado. Esto antes lo expresado por los artículos 2195, 2196 y 2197 del Código Civil. Bueno, en este sentido, ¿qué pasa? ¿Qué ejemplo podríamos poner en este apartado? Bueno, el ejemplo. Se dice que las transacciones son parte de los contratos bilaterales. Y bueno, en un contrato bilateral cabería la posibilidad de una compraventa, puesto que se obligan recíprocamente. Y es una de las cualidades dentro de las transacciones. Bueno, también otro punto del cual hablaré sería de la nulidad de la transacción. ¿Qué pasa con la nulidad de la transacción? Se considera viciada de nulidad la transacción en los siguientes casos, que podrían ser cuando se ha obtenido la transacción por títulos falsificados, que la misma ley nos dice, o cuando se ha incurrido en dolo o se ha tenido, dice la ley, por violencia, según el artículo 2199. También cuando se ha incurrido en un error respecto a la identidad del objeto en el que recae la transacción. Esto quiere decir que ha habido un cierto error de lo cual no estaba previsto que pasara, y bueno, eso está estipulado en el artículo 2203. También se puede dar la nulidad cuando se ha celebrado por mandatarios que no está legalmente facultado, es decir, no le conferí representación legal a alguien y pues este mismo hace dicha transacción, ¿va? Eso está regulado en el artículo 748 del mismo Código Civil. También adolece de nulidad la transacción que se ha celebrado cuando estuviera terminado el litigio por sentencia y que las partes o alguna de ellas haya tenido conocimiento al tiempo de transigir según estipulado en el artículo 2201. Además se puede alegar la nulidad en tanto de que la transacción, cuando se haya celebrado por una persona incapaz, cuando la declaración de la voluntad adolezca de vicio, o cuando recae sobre un objeto o causa ilícita, que eso nos lo estipula la ley en base a los artículos 1552, 1316, 1317 y 1318. Bueno, ¿qué pasa en este sentido? Cabemos mencionar que estos son, digamos, las formas en las que se puede alegar una nulidad de la transacción. Y estos artículos son bien explícitos para explicarnos la forma en la que se da. Bueno, ¿cuál es la base legal de la transacción? El artículo 2192
nos aclara el concepto de la transacción. Pero existen también ciertos autores que la denominan. Por ejemplo, el autor Ramón Mesa Barros, en su obra Manual de Derecho Civil, sostiene él que el término transacción designa una especie de contrato que las partes celebran para poner fin a una contienda judicial o prevenir un juicio a futuro. Pero nuestro Código Civil lo manifiesta en su artículo 2192 y se refiere a que la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual de lo cual se puede dar. Bueno, en este sentido diríamos cuál es la naturaleza jurídica de dicho tema, ¿no? Fuera de ser considerado como un contrato destinado a solucionar una controversia, se ha discutido si se trata de un contrato declarativo o de un contrato translaticio de dominio, o al respecto podemos decir que ambas posiciones tienen un poco de cierto, pues la transacción puede ser un contrato translaticio de dominio y también puede ser un contrato declarativo, e inclusive puede reunir esta doble característica para determinar si una transacción es declarativa o translativa del dominio. Debe distinguirse lo que es la transacción pura y de lo que es la transacción compleja. La transacción pura es aquella que recae sobre la materia disputada en sus efectos y son puramente declarativos a ella. Se refiere a la parte primera del artículo 2211 del Código Civil, que la transacción compleja es aquella en la cual ya intervienen objetos extraños a la controversia, es decir, no estaban de manera concisa, no habían, son extrañas figuras. Bueno, este tipo de transacciones está contenida en la parte final del mismo código, del mismo artículo, ¿sí? Del mismo artículo 2211 del Código Civil. ¿Cuáles son, digamos, los requisitos que debe de contener este apartado? Bueno, dentro de los requisitos de lo dicho en el precífice anterior, fácilmente deducimos que el contrato en esta oportunidad requiere los siguientes. En primer lugar, que debe existir una incertidumbre jurídica, es decir, eso es clave, una incertidumbre jurídica ya sea judicial o extrajudicial. En segundo lugar, debe existir una intención de las partes de terminar con la incertidumbre. Y en tercer lugar, que nos dice que haya concesiones o sacrificio de las partes en este último requisito. Esto se desprende de los artículos 2193, 2194, 2203, 2205, 2208, 2211 y todos estos del Código Civil. No hay otra manera de esclarecer los requisitos. Bueno, dentro de eso también existen algunos caracteres, los cuales se podría decir que tienen que ir de la mano, ¿no? Caracteres jurídicos, como digamos que es un contrato bilateral, que es oneroso, que es un contrato principal y que puede ser consensual de la misma forma, ¿no? Bueno, en este caso también habría que distinguir las personas que intervienen en este tipo de acciones. El Código Civil no precave ninguna figura o denominación especial para las personas que intervienen en el contrato de transacción. Más bien, ambos ocupan idénticos lugares en la relación jurídica de la cual se origina eso. El artículo 2193 del Código Civil dice que nos manifiesta que no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. Bueno,
Esto establece que para celebrar válidamente el contrato se requiere de capacidad de ejercicio y no solamente una capacidad de goce. En este sentido, se manifiesta esta característica del artículo ya mencionado. Bueno, ahora bien, también me compete hablar sobre el concepto de condición. ¿Qué es la condición? Bueno, la condición podríamos decir que esto va referido a un sentido técnico en el cual se nos dice que la condición es el evento o acontecimiento a futuro, digamos, porque la condición es la que va a manifestar la eficacia de un contrato. Entonces a esto se refiere el tipo de condiciones que puedan haber digamos, en un contrato. La condición nos manifiesta el Código Civil de alguna manera, pues en su artículo 807, considero, donde dice que es generalmente el usufructo se extingue generalmente por la llegada del día o el evento de la condición prefijados para su terminación. En ese sentido, pues será pues hasta que se cumplan las condiciones que se cumple el contrato. Bueno, por su misma naturaleza, el negocio condicional crea una situación jurídica interina o provisional que pueda ser calificada como una situación auténtica o dependencia del mismo contrato, ¿no? Pues que de no cumplirse, pues ya sería un problema. Las partes no son todavía definitivos titulares de los derechos creados en su favor por el negocio. Toda vez que la adquisición de tales derechos dependa del cumplimiento de la condición, ostentan, sin embargo, un derecho el cual tendría una naturaleza eventual. Esto quiere decir que es un tema de protección que puede ejercitar las acciones procedentes. El artículo 1438 nos manifiesta que cualquier obligación puede extinguirse por una convención en el que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consideren darla por cumplida. Bueno, espero que todo esté bien, que todo marche bien. Muchas gracias por escucharme. Le deseo lo mejor. Gracias.